temas de urgencias de cardiología. Hay dos grabaciones que están muy bien hechas del año pasado, que una es de Carlos Ricardo, el de tromboembolismo, y el tuyo, la que vos hiciste, de shock cardiogénico. Esas grabaciones yo se las pongo ya en el entorno hoy para que ya las tengan disponibles, que están completas, claro. Se pasan bien. Así que la idea un poco es que Ricardo va a reforzar algunos conceptos importantes de las urgencias en cardiología para que ustedes tomen nota y pregunten aquellas cuestiones que les parecen que son importantes o que les quedaron a ustedes de las actividades realizadas con cardiología en el tintero. Es muy importante que estén atentos, que estén con un lápiz y un papel, vayan anotando de acuerdo a cómo va hablando Ricardo, aquellas cuestiones que a ustedes no les quedaron claras. Para eso es esta actividad. Así que, Ricardo, pues, empezamos. Sí, la idea que teníamos nosotros cuando planteamos esta charla era que los chicos, que los alumnos nos planteen ellos cuáles de las urgencias que hay en cardiología, que les dimos a lo largo de todo el ciclo, cuál de las cosas no les había quedado clara con respecto al tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto es, pacientes que llegan a la guardia, pacientes que ya están en la sala de cardiología, pacientes que ya están en la unidad coronaria, etc. Así que yo inicialmente espero que me hagan alguna pregunta y voy a tratar de contestarlo, y si no me hacen ninguna pregunta, yo creo que hay 2 o 3 escenarios clínicos que sería interesante charlarlos. Así que escucho si hay alguna pregunta. Veo que hay muchos participantes, 126 participantes. Así que bueno, espero que alguno de los 126 vaya preguntando algo y vamos entrando en clima. Adelante, chicos, el que quiera. ¿No hay ninguna pregunta? Ninguna. Bueno, yo creo que hay un tema que siempre genera mucha confusión sobre la estrategia, y es el paciente. ¿Me están escuchando, no? ¿Me están escuchando? Sí. Hay un tema que siempre genera mucha controversia, que es el paciente que llega a la guardia con dolor torácico. Y ahí hay 2 o 3 tips para comentar. Primero, el dolor torácico, hasta que yo no sé qué tiene, siempre es una urgencia en la guardia. En la guardia de cualquier sanatorio, de cualquier hospital, etc. El dolor torácico tiene prioridad absoluta en la atención. ¿Y por qué tiene prioridad absoluta en la atención? Porque hay algunas patologías que se expresan con dolor torácico que tienen una altísima mortalidad. Ustedes saben que el síndrome aórtico agudo, si yo no lo diagnostico, tiene una mortalidad del 1% por hora. O sea que una mortalidad altísima. Si yo no diagnostico un infarto agudo de miocardio, también tiene una mortalidad muy alta. Si yo no diagnostico una embolia de pulmón, sobre todo si es una embolia de pulmón importante, también tiene una mortalidad muy alta. Entonces, cuando un paciente llega con dolor precordial, dolor torácico a la guardia, es prioridad absoluta. Saltea la lista, saltea la fila, y dentro de los próximos minutos hay que verlo. Y ustedes van a ver que en las guías va a decir que hay que tener un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos. Porque esas guías están orientadas al dolor torácico de origen coronario. Pero no todo dolor torácico es de origen coronario, y tenemos algunos diagnósticos alternativos y de patologías que son tanto o más severas que la cardiopatía isquémica. Centrándonos en el diagnóstico de cardiopatía isquémica, o sea, viene un paciente a la guardia, tiene dolor torácico, pienso que tiene un cuadro coronario en su origen, le hago el electrocardiograma, y antes de hacerle el electrocardiograma yo ya le pregunté si tiene antecedentes, etc. Y con eso yo ya obtengo una probabilidad pretest
importante. Si el paciente es un paciente que tiene, qué sé yo, 60 años, que tiene factores de riesgo, que ya ha tenido un evento coronario, que ya tiene una cirugía coronaria, ya tiene una angioplastia coronaria, etc., bueno, la probabilidad de que ese dolor torácico que el paciente tiene en el teorema de Bayes ya es muy alta. Entonces a ese paciente le hacemos un electrocardiograma. Y ahí tenemos varias chances. Primero, puede tener un electrocardiograma total y absolutamente normal. Y si el electrocardiograma es normal, eso no descarta que el paciente tenga un cuadro coronario y un cuadro coronario agudo. En todo caso, el electrocardiograma es normal, pero en ese caso yo debería seguir pensando que el dolor puede ser coronario. Le puedo pedir... Sí, adelante. Ahí hay una chica que quiere entrar. Tengo yo la... No sé cómo se hace. No tengo forma de hacerla entrar, no sé. Porque no me pasaron el comando a mí, me parece que lo tiene la doctora. Lo estoy admitiendo yo, no te preocupes, ya están casi todos adentro, ya están todos. Ahí está, ya lo estoy admitiendo. Bueno, entonces dijimos que si tiene dolor torácico muy sugestivo y el electrocardiograma es normal, para nada descarta que estemos frente a un cuadro coronario. En todo caso, ese paciente lo tenemos que dejar por lo menos en observación, y esa es la clásica unidad de dolor torácico. ¿Qué es una unidad de dolor torácico? Una unidad de dolor torácico es cuando yo creo que el paciente puede tener un cuadro coronario, pero todavía no lo pude demostrar. El electro es normal y entonces le vamos a pedir troponinas. Y las troponinas, idealmente, si tenemos la posibilidad de trabajar en un centro que tenga troponina ultrasensible, mucho mejor. ¿Por qué si tenemos la troponina ultrasensible mucho mejor? Porque dentro de la primera hora ya, si fuera un cuadro coronario, ya se empieza a mover la troponina ultrasensible. Pero supongamos que le hacemos una troponina ultrasensible y la troponina ultrasensible sigue siendo normal, es negativa. Entonces, ¿qué hago con ese paciente? Ese paciente queda internado en el shock room, en algún sanatorio puede haber algún área especial, etcétera, porque yo no puedo alegremente decir este señor no tiene nada, váyase a su casa. Ese caso es una unidad de dolor torácico que hay que definirla. ¿Cómo la definimos? Le repetimos un electro a las 2 o 3 horas, le repetimos un electro dentro de las primeras 6 horas y repetimos una troponina a las 3 horas. Y si hasta ahí es todo negativo, bueno, si es un cuadro coronario, yo ya lo califiqué a ese paciente como que es un paciente de bajo riesgo, ¿sí? No sé si tiene un cuadro coronario o no, pero si lo tiene es de bajo riesgo. Y a ese paciente uno lo que tiene que hacer es tratar de profundizar un poquito, y lo que estamos haciendo en esos pacientes es una tomografía multislide. ¿Por qué le hacemos tomografía multislide? Ustedes saben que la tomografía multislide que tiene una alta... ¿Te puedo hacer una pregunta en relación a esto que acabas de decir? Sí, claro, vamos. Estuvimos en el centro de simulación ahora y nos pusieron en la situación de si estuviéramos en un centro de salud en zona aledaña. Entonces, en relación a lo que vos decís, ¿cómo haríamos nosotros si estuviéramos en un centro de salud? Le hacemos ese electro, pero el electro nos da normal. O sea, lo derivamos igual, hacemos el llamado, llamamos a la ambulancia, todo a pesar de que por supuesto, no lo confirmamos. Por supuesto, porque hasta que yo no esté seguro que ese paciente no es un coronario, ese paciente sigue siendo un paciente que tengo que definir el riesgo. Por supuesto que lo voy a derivar. El protocolo como si fuera a tenerlo, digamos. Exactamente. Tal vez no, todavía no lo medicaría, pero yo no lo mandaría a la casa a ese paciente si no sé si tiene un cuadro coronario o no. Por supuesto. Por eso dijimos que la unidad de dolor torácico, el electrocardiograma, ustedes saben que no tiene una sensibilidad muy alta
para la detección de enfermedad coronaria. Se le escapan muchos pacientes. Si en un centro de salud tengo troponina ultrasensible, que dificulto que la tenga, y a las 3 horas la troponina es negativa, me tranquilizo, pero seguramente ese paciente lo tengo que derivar. Lo tengo que derivar y después a ese paciente hay que instrumentar alguna estrategia para saber si tiene enfermedad coronaria de base o no. ¿Por qué? Porque si yo le hago una tomografía multislide y tiene enfermedad coronaria, aunque no sea severa, ese paciente ya tendría que tener estrategias de prevención. Ese paciente, si le hacemos una tomografía y tiene lesiones coronarias leves, ese paciente ya entra en un grupo de enfermedad vascular y ese paciente ya tiene que recibir estatinas, ya tiene que recibir aspirina, etc. Supongamos que el paciente le haga un electrocardiograma y el electrocardiograma, volvemos para atrás, estamos en la guardia, le hacemos el electro y ahora no, ahora el paciente tiene un electrocardiograma y claramente tiene supradesnivel del segmento ST, en la derivación que quiera, en cara inferior, en cara anterior, etc. Ese paciente ya es un paciente de muy alto riesgo, ¿sí? Entonces, en ese paciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? En ese paciente lo primero que tenemos que hacer, bueno, además de valorarlo clínicamente y ver qué situación hemodinámica está, supongamos que está en una buena situación hemodinámica. Le tomo la presión y la presión está bien, 120/80, le tomo la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca no está alta, lo reviso y no tiene ningún signo de insuficiencia cardíaca, pero tiene un electrocardiograma con un supradesnivel del segmento ST. Por supuesto que tengo que hacer diagnósticos diferenciales con algún electro que puede tener supradesnivel del ST y no ser un síndrome coronario agudo, como puede ser una pericarditis o puede ser un síndrome de repolarización precoz, pero supongamos que el electrocardiograma me orienta a que el paciente está cursando un infarto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inicialmente con esos pacientes? Lo primero que hacemos con esos pacientes es darle nitritos sublinguales. ¿Por qué le damos nitritos sublinguales? Porque existe una posibilidad muy remota, pero existe al fin, de que en realidad estemos frente a un paciente que tenga un supradesnivel transitorio por un espasmo coronario. Eso es rarísimo, tal vez menos del 1% de la situación. Pero le hacemos el nitrito, saben que hacerle nitritos tiene riesgo si el paciente está hipotenso, es una contraindicación formal. Pero este paciente estaba con la presión normal, así que le hicimos nitritos y le hago el nitrito y espero 1 minuto, 2 minutos. Si realmente fuera un espasmo coronario, el ST tendría que empezar a disminuir, no baja, así que estoy frente a un claro infarto agudo de miocardio. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tengo que hacer como primera opción? ¿Qué se les ocurre? Llevar angiografía lo más rápido posible para la colocación. ¿Te parece? No, yo le empezaría dando algo mucho más simple, como darle aspirina. La antiagregación. Exactamente. Lo primero que tengo que hacer en la guardia, antes de llevarlo a angiografía, es hacerle aspirina. Le hago dosis de carga de aspirina. Si quieren, pueden hacerle dosis de carga de un segundo antiagregante, cualquiera, el clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. Y ahí estamos frente a dos escenarios distintos y ahí sí depende mucho en dónde estoy. Si estoy en un lugar donde tengo la posibilidad de hacer una angiografía coronaria de urgencia, obviamente, como dijo muy bien el doctor, lo tengo que llevar a la sala de hemodinamia a que le hagan una angiografía coronaria, ¿sí? Y en la angiografía coronaria, ¿qué es lo que me puedo encontrar o qué se encuentra habitualmente? Y habitualmente se encuentra que la arteria responsable del supradesnivel está ocluida, está tapada, y entonces el hemodinamista lo que tiene que hacer es abrir esa arteria con un catéter, con un balón, y después, en el 99% de los casos, dejar puesto un stent. Digo en el 99% de los casos porque hay algunas veces que el stent
por razones técnicas, anatómicas, no se puede poner. Pero generalmente, casi en el 100% de los casos, se le pone un stent coronario. Si el paciente, además de tener esa lesión que está ocluida en la arteria, tiene otras lesiones, habitualmente las otras lesiones no se tocan en fase aguda. O sea, si tiene ocluida la descendente anterior y es la responsable del infarto, porque tiene su transnivel en cara anterior, hay que abrir la descendente anterior. Pero si además tiene lesión en la coronaria derecha y lesión en la circunfleja, en fase aguda, en ese momento, no se toca. Y eso ya está absolutamente demostrado. ¿En qué únicas situaciones uno podría llegar a plantear abrir los vasos no culpables? Y esto es un tema de discusión, es si el paciente está cursando un shock cardiogénico. Y ahí también es dudosa la utilidad. O sea que como concepto básico, en la fase aguda del infarto se abre la arteria responsable del infarto. Si es la descendente anterior, coronaria derecha, circunfleja, la que quiera. Y una vez que el hemodinamista pudo abrir la arteria, ese paciente va a unidad coronaria. Y en unidad coronaria pueden pasar varias cosas. Primero, si se pudo abrir la arteria muy precozmente, es probable que uno haya podido delimitar claramente el infarto, haber transformado un infarto grande en un infarto pequeño. Ahora, si el paciente llegó tarde, por lo que sea, porque hubo demoras del paciente, del sistema de salud, del hospital, de lo que sea, y la arteria se abre tardíamente, es probable que la eficacia del procedimiento no sea la mejor, aunque la arteria quede perfectamente abierta. Tanto es así que se discute si después de las 12 horas de evolución de un infarto hay que abrir la arteria o no hay que abrirla. En realidad es una discusión ya pasada y uno tiende siempre a abrir la arteria aunque el infarto lleve varias horas de evolución. De todas maneras, y esto es claro, cuanto más precoz abro la arteria, parece una verdad de perogrullo, pero mucho mejor. Entonces, cuando el paciente vuelve a la unidad coronaria, después ya con su arteria abierta, y no tiene compromiso hemodinámico, no tiene insuficiencia cardíaca, mantiene buena presión arterial, bueno, en la unidad coronaria en realidad la conducta es contemplativa. Tengo que seguir con los antiagregantes. Si no tiene insuficiencia cardíaca, le vamos a poner betabloqueantes. Y le vamos a empezar con dosis altas de estatinas, idealmente atorvastatina 80 miligramos o rosuvastatina 40 miligramos, y el paciente va a cursar su infarto en las primeras 24 o 48 horas de unidad coronaria, después pasará al piso y si no tiene ninguna complicación, probablemente entre el cuarto y el quinto día se vaya a su casa con la medicación que estuvimos hablando, la doble antiagregación, las estatinas a altas dosis, los betabloqueantes y la discusión eterna si también tiene que ir con IECA o no tiene que ir con IECA. Y uno diría que idealmente debería ir con IECA, salvo que no le podamos poner IECA porque tiene insuficiencia renal severa o porque tiene intolerancia a los IECA, etc. Los IECA en el infarto agudo de miocardio tienen una clarísima indicación absoluta cuando el paciente tiene disfunción ventricular izquierda. En infartos pequeños con función sistólica conservada, idealmente se usan, pero la utilidad, el número necesario a tratar para que el IECA sea útil es mucho más baja. ¿Se entendió hasta acá lo que hacemos con un infarto? En ese paciente, volviendo para atrás, el hemodinamista nos abrió la descendente anterior, pero que también tenía lesiones severas en la circunfleja y en la coronaria derecha, lo ideal es que ese paciente, antes del alta, le abramos también con angioplastia y esas lesiones remanentes. ¿De acuerdo?
Esto no es una indicación clase 1, es una indicación 2A, pero realmente es lo que se hace en la práctica diaria todos los días. Ahora, supongamos que el paciente tenía un ventrículo izquierdo ya previamente deteriorado, o que el infarto que hizo fue muy grande y la angioplastia se hizo tardíamente y el paciente queda con una disfunción ventricular izquierda severa y el paciente cursa en unidad coronaria con insuficiencia cardíaca, la postura es un poco diferente, porque acá lo que tengo que hacer es tratarle la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces tendremos que usar diuréticos de ASA, tipo furosemida. Probablemente, no probablemente, sino sin duda, que acá sí tenemos que usar IECA o en su defecto ARA2 y tratarle la insuficiencia cardíaca, y este paciente también va a tener indicación de espironolactona para tratarle la insuficiencia cardíaca. En una situación cataclísmica donde el paciente desarrolla shock cardiogénico, lo que hay que hacer es un tratamiento intensivo de la insuficiencia cardíaca, y acá probablemente haya que usar inotrópicos del tipo de la dobutamina, mucho menos dopamina o levosimendan, etcétera, etcétera, para tratar de mejorar la función ventricular. Siempre que vean un paciente con un infarto que desarrolla shock cardiogénico, siempre hay que descartar alguna de las complicaciones mecánicas del infarto. Esto es insuficiencia mitral aguda por ruptura de músculo papilar o comunicación interventricular por ruptura, por necrosis del septum interventricular, y una complicación que casi nunca nos da tiempo para resolverla porque el paciente se muere, es la ruptura cardíaca externa, es la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo en general, puede ser del derecho también, pero en general del izquierdo. Esos pacientes en general no hay tiempo de actuar. Si el paciente tiene una complicación mecánica, esto es, tiene una insuficiencia mitral aguda o tiene un shock, o tiene una ruptura del septum interventricular, una CIB postinfarto, ese paciente, la única salida que tiene es un sostén transitorio con lo que podamos, con algún sistema de asistencia ventricular, y llevarlo rápidamente al quirófano para intentar solucionar el tema mecánico. Esto es, si tiene una insuficiencia mitral aguda, que el cirujano le haga un reemplazo valvular mitral, si tiene una comunicación interventricular, que le cierre la comunicación interventricular, etc. Como se imaginarán, estos pacientes tienen un muy mal pronóstico y la mortalidad en el shock cardiogénico condicionado por una complicación mecánica, la mortalidad es altísima, probablemente superior al 70-80% aún en los mejores centros. ¿Se entendió esto, no es cierto? Y profe, una pregunta con respecto a las complicaciones eléctricas, o sea, bien, una FB o algo así que te pueda dar Bueno, la FB es el paciente que hace una fibrilación ventricular, si no lo cardiovierto instantáneamente, ese paciente está muerto. En la FB no hay sístole, no hay nada. El paciente está en paro. Así que esa FB, la indicación absoluta es el cardiodefibrilador, ¿no? Chocarlo en agudo, ¿sí? Exacto. Eso se da más frecuentemente en los bloqueos, o sea, No, vamos por parte. En la fase aguda, cualquier infarto, aún por pequeño que sea, puede hacer esa complicación eléctrica. Esto es fibrilación ventricular. Y es muy interesante la pregunta, porque cuando ustedes lean en los libros, qué sé yo, mortalidad en el infarto agudo, van a ver que la mortalidad, dependiendo de los centros, está en el 6, 7, 8, 10%, pero eso se refiere al paciente con infarto que llegó a la guardia. Los pacientes, hay una cantidad importante de pacientes que no llegan a la guardia y que debutan su infarto con muerte súbita en la vía pública, ¿sí?
Por eso es tan trascendente que tengamos desfibriladores externos automáticos en todos lados y que todo el mundo sepa usar esos desfibriladores. Ustedes saben que la mortalidad en los pacientes que hacen una muerte súbita en la calle es, si uno los consigue tratar, esto es, consigue desfibrilarlo, etcétera, uno puede llegar a tener una sobrevida de alrededor del 17%, que no les parezca poco. Y dentro de ese 17%, muchos pacientes con recuperación total y absoluta. Entonces, por eso a los infartos, por más que estén bien, si ustedes tienen un paciente con supradesnivel en la guardia, hasta que le dan la aspirina, hasta que le dan el clopidogrel, hasta que consiguen que lo lleven a hemodinamia, etc., el médico no se puede mover de al lado, lo tiene que monitorizar, porque ese paciente, por el infarto que está cursando en fase aguda, tiene una probabilidad de fibrilación ventricular muy alta. ¿Se entiende, no es cierto? Estos son pacientes muy críticos, que aunque parezca que están bien, están proclives a hacer ese tipo de complicación eléctrica, en el caso de la fibrilación ventricular, mortal, salvo que haya alguien que lo ayude, que le haga un choque eléctrico, que lo reanime, que se ponga a hacer la reanimación cardiopulmonar, etc. Por eso, todo el mundo, y supongo que todos ustedes ya han hecho los cursos de RCP, porque es imprescindible que todo el mundo sepa hacer RCP. ¿De acuerdo? Otras complicaciones eléctricas que hacen estos pacientes son trastornos de conducción. ¿Qué trastornos de conducción hacen? Bueno, el trastorno de conducción depende de dónde está localizado el infarto. Por ejemplo, los infartos de cara inferior, como la cara inferior está irrigada por la coronaria derecha y el nódulo aurículo-ventricular está irrigado por la coronaria derecha, los pacientes con infartos inferiores es probable que hagan trastornos de conducción aurículo-ventricular. Toda la gama, desde un bloqueo AB de primer grado, donde simplemente va a tener un PR largo, hasta un bloqueo AB de segundo grado, o Benkebab, o tipo Movitz, o inclusive un bloqueo AB completo, o sea, con una disociación aurículo-ventricular completa. Estos pacientes, cuando hacen este tipo de trastornos de conducción, todo depende de si ese bloqueo lo compromete hemodinámicamente o no lo compromete. Si lo compromete hemodinámicamente, lo que hay que hacer es ponerle un marcapaso transitorio. Pero eso ya es un tema del médico que está de guardia en la unidad coronaria. Ahora, si el paciente tiene un infarto inferior, tiene un bloqueo AB de segundo grado, que no lo compromete hemodinámicamente, habitualmente uno se queda al lado del paciente, tiene todo a mano por si acaso le tiene que colocar un marcapaso transitorio, pero tal vez si no tiene compromiso hemodinámico, uno puede tener una conducta contemplativa, no agresiva. En cambio, los pacientes que cursan infartos de cara anterior habitualmente no cursan con bloqueo AB. ¿Por qué? Porque el nódulo AB no lo irriga la descendente anterior, que es la que está implicada en un infarto de cara anterior. Estos pacientes pueden hacer, sí, trastornos de conducción, esto en las ramas, pueden hacer bloqueo de rama derecha agudo, pueden hacer hemibloqueo anterior, el hemibloqueo posterior prácticamente no lo hacen nunca, porque la hemirrama posterior tiene una doble irrigación, derecha e izquierda, y es la rama más noble, que prácticamente no se bloquea nunca. En estos pacientes, la aparición de un bloqueo de rama derecha o de un hemibloqueo anterior habitualmente no nos induce a colocar un marcapaso transitorio, pero hay que estar muy atentos. En general, en los pacientes con infartos de cara anterior que hacen trastornos de conducción, habitualmente es un marcador el trastorno de conducción que el infarto es muy grande.
¿Y por qué es muy grande? Porque la oclusión de la descendente anterior seguramente fue muy alta, porque la rama derecha o la hemirrama anterior habitualmente son irrigadas por el primer ramo septal, y el primer ramo septal sale muy precozmente de la descendente anterior. Obviamente, si el paciente tiene una arritmia ventricular, me fijo si hay alguna razón para que tenga arritmia ventricular. Esto es, si no está hipoxémico, si no está hipocalémico, etc. Y bueno, si el paciente tiene una trasistolia ventricular muy frecuente, con duplas o con corridas de taquicardia ventricular, probablemente en ese paciente haya que usar algún tipo de antiarrítmico, idealmente amiodarona endovenosa. Pero me parece que este tema es más un tema de cuidado crítico de unidad coronaria que en el caso de ustedes. Volviendo para atrás. Sí, adelante. Adelante, te escucho. Quiero hacer una pregunta. La compañera que dijo que estábamos, por ejemplo, en una guardia, no sé, por ejemplo, Gato Colorado, hacemos un electrocardiograma de un paciente con dolor torácico y nos viene que tiene, por ejemplo, un supradesnivel del SNM. En ese lugar, no tenemos los recursos, digamos, de hemodinamia, por ejemplo, para poder tratarlo. Lo que quizás podríamos tener, por ejemplo, no sé, fibrinolíticos, que se podrían intentar. Pero... No, se podrían... Vamos a ponernos de acuerdo. No es se podrían intentar, se deben intentar. Exacto. La indicación de fibrinolíticos, cuando yo no tengo posibilidad de hacerle una angiografía dentro de los próximos 90 minutos, es una indicación absoluta. Es una indicación tipo 1, nivel de evidencia A. O sea, la indicación de fibrinolítico en ese paciente es absoluta. Le hiciste la aspirina, le hiciste el clopidogrel, y como tiene supradesnivel, le tenés que hacer fibrinolíticos, tenés que intentar destapar la arteria. Y la única forma que tenés en un lugar lejano es con fibrinolíticos. Después, si hay fibrinolíticos en Gato Colorado o no, yo no lo sé. Eso ya depende del Ministerio de Salud y de la organización del Ministerio. Pero que la indicación es de fibrinolíticos, no tengas duda. Entonces ahí... Ninguna duda. Pero ninguna duda. Te diría que es una pregunta de examen y mejor que me digan que le van a hacer fibrinolíticos, porque la indicación es absoluta. El tema es así. Ahora, le hiciste el fibrinolítico en Gato Colorado y ¿cómo te das cuenta si el fibrinolítico fue exitoso o no? El fibrinolítico fue, primero, la tasa de eficacia del fibrinolítico es baja. No llega nunca al 50% y uno diría que probablemente no llegue al 40%. O sea que la probabilidad de que la arteria se abra con el fibrinolítico es relativamente baja. Tengas el fibrinolítico que tengas. Nosotros acá en la Argentina el único prácticamente que tenemos es streptokinasa, pero podés tener, en el sanatorio nosotros tenemos activador tisular del plasminógeno, TPA, pero que no tiene gran eficacia por encima de la streptokinasa. Es más cómodo su uso, pero nada más. Entonces, le hiciste el fibrinolítico y decís, bueno, ¿habrá sido eficaz o no? Y hay 3 parámetros por el cual uno se da cuenta si fue eficaz. Primero, si se le pasó el dolor, o le bajó mucho más de un 50%, pero digamos, si se le pasó el dolor es mucho más creíble. Que la sumatoria de supradesnivel del ST que tenías antes de empezar el fibrinolítico bajó a la mitad esa sumatoria cuando terminaste el fibrinolítico. Y lo tercero es una... ¿Sí? En cuanto a cantidad en derivaciones de supradesniveles. Claro, suponete que vos tenés supradesniveles de 2, de 3 y ABF. Y entonces decís, bueno, tengo un supradesnivel de 5 milímetros en D2, tengo 6 milímetros en D3 y tengo 5 milímetros en ABF, que son las derivaciones inferiores. O sea, 5 y 6, 11 y 5, 16. Tengo una sumatoria de 16 milímetros de supradesnivel. Le hice el fibrinolítico y cuando termino de hacer el fibrinolítico, vuelvo a medir. En realidad, ahora volvemos sobre cómo hacemos la streptokinasa. Y le bajó y le vuelvo a medir
y en lugar de 16 tiene 14. Obviamente que no le sirvió para nada. No le sirvió. La arteria seguramente debe seguir tapada. En cambio, si le hago el electro y el supranivel de 16 de sumatoria le baja a 5, bueno, un éxito. Estoy pensando que esa arteria está bien. Hoy en día, cuando hago fibrinolíticos, siempre lo tengo que derivar lo más rápido que pueda a algún centro que tenga angiografía. O sea, volviendo al ejemplo de gato colorado, le haces el fibrinolítico en gato colorado, pero cuando terminaste el fibrinolítico, haya sido efectivo o no haya sido efectivo, lo tenés que cargar en la ambulancia. La ambulancia obviamente tiene que venir con el médico al lado, porque es un paciente que está crítico, tiene posibilidad, como planteaba el doctor, antes de hacer una fibrilación ventricular, y si hace una fibrilación ventricular tengo que tener el cardiodesfibrilador al lado para chocarlo, y me vengo a un lugar que tenga hemodinamia. Y en la hemodinamia, apenas llega el paciente, si no fue eficaz el fibrinolítico, hay que hacer lo que se llama una angioplastia de rescate. Se mete en hemodinamia y hago de cuenta que el paciente recién me llega y el hemodinamista tiene que tratar de abrir la arteria. Si el paciente viene a un centro de alta complejidad donde hay posibilidad de cateterismo, pero la streptokinasa fue efectiva, tal vez pueda estudiarlo dentro de las próximas 24 horas. Ya ahí no es una emergencia estudiarlo cuando el paciente llegue a las 3 de la mañana, puedo esperar a las 8 de la mañana. Pero si el fibrinolítico no fue efectivo, la angioplastia de rescate se tiene que hacer lo más rápido posible. Por eso, en casi todos los lugares del mundo que se hacen trombolíticos, los trombolíticos, cuando estás en un lugar alejado, se hacen en el camino en la ambulancia. ¿Por qué? Y porque ya te ganaste una hora. Suponete, si vos estás en Gato Colorado, no sé cuántas horas hay de Gato Colorado hasta Santa Fe, pero debe haber 5 o 6 horas seguro. Entonces, si yo le hago la streptokinasa y hacer la streptokinasa me lleva una hora, y después tengo que armar la ambulancia y qué sé yo, y después encima tengo 6 horas de ambulancia hasta Santa Fe, supongamos, ya el paciente va a llegar con 8 horas. En cambio, si yo la streptokinasa la hago en el viaje en la ambulancia, ya me gané tal vez una hora o tal vez un poco más. Y una hora de una arteria cerrada es una onda de necrosis que avanza. ¿Se entiende? Por eso, cuanto más precozmente uno pueda abrir la arteria, o con angioplastia primaria, o con streptokinasa, o con angioplastia de rescate, mucho mejor. ¿Por qué? Porque voy a conseguir que el paciente tenga infartos más pequeños y porque en realidad lo que le va a marcar el pronóstico a largo plazo a un paciente después de un infarto, fundamentalmente es con qué función ventricular queda. Si la fracción de eyección normal es del 55% o más, y tengo un infarto y después del infarto el paciente queda con una fracción del 25%, ese paciente tiene mal pronóstico. En cambio, si yo tengo 55 de basal y el infarto es chiquito y queda con una fracción de eyección del 48%, seguramente ese paciente a largo plazo le va a ir mejor que al otro que tenía 25%. ¿Se entiende? Sí, profe. Una pregunta. Usted dijo que hay 3 parámetros para ver si fue eficaz el fibrinolítico y nos dijo el paso del dolor y que baje el supradesnivel. Y el tercero es un hallazgo electrocardiográfico, que es un ritmo, lo que se llama ritmo idioventricular acelerado. El paciente, y esto no se sabe por qué, hace un ritmo lento con un QRS ancho. Hace un ritmo de alrededor de 40, 50 por minuto, con un QRS ancho, por eso se llama ritmo idioventricular acelerado. La frecuencia nunca pasa de 50, 60, que revierte espontáneamente, no hay que tratarlo a ese ritmo, es transitorio y después retoma el ritmo normal.
Esos son los 3 parámetros. Este último, el ritmo idioventricular acelerado, es muchísimo más raro, es mucho menos frecuente. Los más clásicos son el dolor y el electrocardiograma, la disminución de la sumatoria del supradesnivel. Perfecto. Lo último, profe. ¿Sí? En este paciente, al tener una confirmación de un supradesnivel, cuando lo trasladamos, nosotros tenemos que subir con el paciente a la ambulancia y a partir de ahí monitorearlo, digamos, hasta que llegue al hospital. Lo que le quería preguntar es que además de estos signos que usted nos da para ver si funciona o no el pirinolítico, si nos podría hacer un resumen más o menos de qué otras cosas tenemos que vigilar en el camino y cómo... No, tenés que estar atento a las complicaciones. En las primeras horas, las complicaciones mecánicas, esto es insuficiencia mitral aguda o comunicación interventricular, no tengas miedo porque no van a aparecer. Esas complicaciones mecánicas habitualmente ocurren entre el segundo y el tercer día de evolución del infarto. Y lo que uno tiene que ir controlando cuando viene viajando, digamos, son los parámetros clásicos, los parámetros vitales. Si la presión está alta, probablemente tenga que bajarla, y lo ideal sería bajarlo con nitroglicerina. Si el paciente tiene algún grado de insuficiencia cardíaca, esto es, le aparecen rales, se pone taquipneico, bueno, habrá que hacerle diuréticos, le tendré que controlar la oximetría para ver si necesita que le pongamos una máscara de oxígeno, etcétera, y no mucho más. Si aparece arritmia ventricular, si aparece, y bueno, ni hablar si aparece la catastrófica fibrilación ventricular. Pero en realidad no hay que controlar mucho más que esas cosas. Buenísimo, eso era lo que... Muchas gracias. Bien, entonces hoy estábamos volviendo para atrás, y para terminar con esto de los síndromes coronarios agudos, si en la guardia llega un paciente que tiene dolor y le hago un electro y no tiene supradesnivel, pero tiene infradesnivel del segmento ST, y le hago troponina y la troponina es positiva, ¿eso dentro de qué cuadro entra? Entra dentro del síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, lo que tienen que hacer es calificarlo si es un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, de alto o de bajo riesgo. ¿Cuáles son los de alto riesgo? ¿Cómo califica un síndrome coronario agudo sin supradesnivel de alto riesgo? Por parámetros clínicos, esto es, por ejemplo, que el paciente esté hipotenso, que el paciente esté en insuficiencia cardíaca, que el paciente esté con rales crepitantes, que el paciente tenga un tercer ruido. Esos son parámetros clínicos. Con esos parámetros clínicos ya me alcanza para clasificarlo como alto riesgo. Obviamente, si el paciente tiene un pasado coronario, que está operado del corazón, tiene hecho bypass coronario, o tiene angioplastia previa, o tiene un infarto previo, etcétera, también esos parámetros clínicos son para calificar de alto riesgo. Si el dolor fue prolongado, si el dolor duró más de 10 minutos o 20 minutos en algunas clasificaciones, también eso es un parámetro de alto riesgo. Si tiene infradesnivel del segmento ST en el electro de ingreso, también califica como alto riesgo. Si tiene troponina positiva, también es de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, si el paciente tiene un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, de alto riesgo, este es un paciente de alto riesgo. Uno debería manejarlo con mucha profundidad. No les digo como si fuera uno con supra, pero casi. ¿Qué hago con ese paciente en la guardia? ¿Qué se les ocurre hacer? Síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST de alto riesgo. ¿Cómo se trata a ese paciente? ¿Qué hay que hacer? De mente inicial, nitritos sublinguales, ¿qué tal? Nitritos sublinguales me parece bárbaro. Poca eficacia,
pero se usa. ¿Cómo? La antiagregación que estábamos hablando hoy. Antiagregación, exactamente, y acá hay una discrepancia en las guías sobre qué es lo que hay que hacer. Aspirina seguro. Y Claro, si ahí cambiaba. Eso acá cambiaba, que decía que se podía usar solo aspirina y no combinar con clop. Claro, pero ¿por qué no combinar con clopin? ¿Por qué se le ocurre, doctor? Porque en realidad no estaría mal, ¿no? Claro, no estaría mal, pero... Aumento de riesgo de sangrado. Claro, porque vos ¿Riesgo de tenés que hacerle sangrado? coronariografía, digamos, depende del riesgo, depende del tiempo que te das para realizar, básicamente. El tema es así, se los explico porque es medio confuso. Estos pacientes que tienen síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, primero se internan en unidad coronaria, ¿no? Siempre le hacemos carga de aspirina. ¿Y qué otra cosa le hacemos siempre? ¿Estatinas? No, bueno, estatina sí, pero con la estatina no curo a nadie en agudo. La estatina es una estrategia de prevención para después. En agudo, tengo un paciente, doctor, que está crítico, está con infradesnivel del ST, tiene riesgo de morirse. No son pacientes simples. Hay que usar heparina. Hay que usar heparina. Es una indicación tipo 1, nivel de evidencia A. Hay que usar heparina. La que quiera, heparina sódica en goteo, enoxaparina, algún pentasacárido tipo fondaparinux, si hay, pero hay que usar heparina. Aspirina ¿En el y heparina. supradesnivel también se pone o no? ¿Cómo? Los anticoagulantes, cuando hay supradesnivel, ¿también se ponen? No, doctora, no, para nada. Para nada. La única indicación de heparina en los pacientes que tienen supradesnivel del ST es en los que se usó trombolíticos. Una vez terminado el trombolítico puede usarse heparina. Y la otra indicación de anticoagulantes en infartos con supradesnivel es si hay alguna razón externa al infarto por el cual usar. Por ejemplo, que le hago un ecocardiograma y en el ecocardiograma le veo que en la zona del infarto hizo un trombo, por ejemplo, y eso se ve mucho en los infartos de cara anterior, en los infartos apicales suelen hacer trombos en el ventrículo izquierdo, o si el paciente tiene una fibrilación auricular, y entonces tengo que usar heparina, o si el paciente durante el infarto cursa con una trombosis venosa profunda. Pero en sí mismo por el infarto, cuando hay supradesnivel del ST, no tienen indicación de heparina. En cambio, estos pacientes sí tienen indicación de heparina. Entonces, si es un alto riesgo, como muy bien decía una doctora, hay que estudiarlos pronto. Idealmente hay que estudiarlo dentro de las primeras 24 horas, a los que son síndrome coronario agudo sin supra de alto riesgo. Y acá el tema de la discusión del segundo antiagregante es, yo lo podría usar de entrada y no estaría mal. ¿Cuál es el problema de usar un segundo antiagregante de entrada? Que si cuando le hago la cinecoronariografía el paciente tiene un árbol coronario que para resolverlo hay que operarlo, esto es, hay que llevarlo a quirófano, abrirle el pecho y hacerle 2, 3, 4 bypass, si yo le di un segundo antiagregante, esa conducta no la puedo hacer en los próximos 5 a 7 días. ¿Sí? Con aspirina ya estamos operando a todos los pacientes, no asusta la aspirina, pero el segundo antiagregante sí asusta. Entonces, eso puede depender de la distancia a la que esté yo o sea, si yo estoy lejos del cinecoronario, bueno, ¿podría hacerle clopi o no? Podrías hacerle clopping, exactamente, que le podrías hacer clopping. Más, en los hospitales o en los sanatorios, hay muchos médicos que cuando reciben pacientes con síndrome coronario agudo sin supra, le dan la doble antiagregación. Y no está mal. Si lo van a buscar en las guías, les va a decir que sí, que se pueden usar los dos antiagregantes en simultáneo. Pero desde el punto de vista práctico, preferimos que el segundo antiagregante se le dé
cuando conozcamos la anatomía coronaria. Si cuando conocemos la anatomía coronaria nos encontramos que el paciente no es quirúrgico, porque no tiene enfermedad de 3 vasos y tronco, etcétera, etcétera, no importa, en ese caso, y el hemodinamista le está por hacer una angioplastia, se le da el segundo antiagregante en la sala de hemodinamia, en la mesa de hemodinamia. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Quedó claro? O sea, los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST habitualmente necesitan doble antiagregación. El segundo antiagregante uno a veces lo puede diferir un poquito hasta esperar conocer la anatomía coronaria. ¿Y qué otra cosa hacemos con ese paciente, el de alto riesgo? Lo tenemos que estudiar precozmente. Si el paciente se estabiliza, esto es, lo internamos en la unidad coronaria, le pusimos el goteo de nitroglicerina, el goteo de heparina, el antiagregante 1 o 2, como quieran, le pusimos el beta bloqueante, el paciente se le fue el dolor, mejoró el electrocardiograma, ese paciente puedo esperar y estudiarlo dentro de las primeras 24 horas. Ahora, si viene con el infradesnivel del ST, lo llevo a unidad coronaria, le pongo todo lo que le puse y al rato el paciente vuelve a hacer dolor y cuando hace dolor vuelve a hacer cambios en el electrocardiograma, ese paciente tiene que ir de urgencia a cinecoronariografía, como si fuera un infarto con supradesnivel del ST. ¿Por qué? Porque el paciente me está avisando que está esa placa complicada en alguna de las arterias coronarias, está muy inestable y en cualquier momento puede hacer un infarto agudo clásico con supradesnivel del ST. Ustedes recuerden que los pacientes con síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST de alto riesgo tienen mortalidad, no tienen mortalidad cero, tienen mortalidad. Y si no tienen mortalidad, tienen riesgo de infarto también. Y una de las modalidades es esa angina iterativa que se repite, que el electrocardiograma se altera cada vez que el paciente hace dolor. En ese caso, sea la hora que sea, hay que llamar a hemodinamia y que lo metan en hemodinamia y seguramente va a haber que hacer alguna angioplastia en alguna arteria, etc. En cambio, si ustedes tienen un síndrome coronario agudo en la guardia, sin supradesnivel del ST y de bajo riesgo, porque tiene troponina negativa, porque el electrocardiograma no se altera, etc., ese paciente me da tiempo. Ese paciente también lo voy a internar. Lo voy a internar probablemente también en la unidad coronaria. Probablemente no necesite ponerle heparina. Seguramente le voy a poner aspirina y lo del segundo antiagregante lo voy a dudar, pero probablemente también se lo ponga. Le voy a poner estatina, pero ese paciente no necesita hacerse una cinecoronariografía de urgencia, ni dentro de las primeras 24 horas, ni dentro de las próximas 48 horas, y probablemente no necesite una cinecoronariografía. Probablemente ese paciente, igual que cuando empezó la charla que hablábamos de la unidad de dolor torácico, en este momento a esos pacientes les estamos haciendo angiografía coronaria multi-slide. O sea, le miramos cómo están las coronarias a través de una tomografía sin un estudio invasivo, sin un cateterismo. Y ahí nos fijamos. Si tiene enfermedad leve, qué sé yo, lesiones del 40, 50%, no tiene lesiones severas, bueno, le daremos tratamiento porque ya tiene enfermedad vascular. Utilizaremos estrategias de prevención. Quedará con la antiagregación plaquetaria, quedará con las estatinas, quedará con los betabloqueantes, pero de ninguna manera necesita ninguna estrategia de revascularización. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Profe, yo, en ese caso, ¿solo angiografía? Porque ¿Cuál? habíamos hablado también de la prueba de esfuerzo con cámara gamma, Bueno, con el paciente que tiene bajo riesgo. Es muy interesante la pregunta. Si
Si en la angiografía las lesiones son leves, esto es, ninguna lesión llega al 70%, hacer cámara gamma o hacer ergometría no tiene demasiado sentido. No tiene demasiado sentido. Ahora, si tiene lesiones severas, ahí sí le voy a hacer algún test de evocación de isquemia, esto es cámara gamma, ecoestrés, ergometría, lo que tenga a mano, para demostrar isquemia. Si demuestro isquemia, entro en un lío bárbaro ahí porque tengo que ver si es isquemia a alta carga o a baja carga. Si en la cámara gamma, por ejemplo, tiene isquemia a alta carga, supongamos que lo hace cuando ya hace 3 o 4 etapas de pedaleo y cuando la frecuencia cardíaca está en 130, etc. Eso es lo que se llama un bajo riesgo isquémico. Y ese paciente no necesita ninguna revascularización. En cambio, si le encontré lesión del 80% y le hago un estudio en cámara gamma y en el segundo pedaleo ya le aparece angina de pecho y alteración en el electro y en la perfusión de la cámara gamma, probablemente ese paciente haya que revascularizar. Y bueno, después el HERT Team decidirá cuál es la mejor estrategia de revascularización, si la angioplastia o la cirugía coronaria. La gran mayoría de los pacientes van para el lado de la angioplastia, pero hay algunos pacientes con algunas anatomías muy particulares donde la angioplastia no es factible y hay que operarlos. No sé si le contesté, doctora. Sí, genial, gracias. Bueno, ya pasó la hora. No sé si hay alguna pregunta más, chicos, sobre el tema que quieran. Yo para no demorarnos. Excelente, Ricardo. Excelente. La verdad que me parece que aprovecharon muchísimo más que con una diapo porque se animaron a preguntar y se animaron a participar, digamos, ¿no? Sí. Así que Yo tengo otra pregunta. Pregunte, adelante. Yo quería saber qué parámetros clínicos tenemos que tener en cuenta para hacer el diagnóstico de un shock cardiogénico. Bárbaro. Excelente la pregunta. Excelente. Bueno, ustedes saben, primero, ¿qué es un shock cardiogénico? Un shock cardiogénico es una situación hemodinámica cataclísmica donde la culpa del shock la tiene el corazón. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer diagnóstico es de shock. Ustedes saben que hay muchos tipos de shock. Hay un shock hipovolémico, por ejemplo, un paciente que le metieron un balazo, perdió mucha sangre y está en shock. Está hipoperfundido, hipotenso, con una descarga adrenérgica importante, con trastorno en el nivel de conciencia, y si le pongo una sonda vesical voy a tener un volumen de orina muy bajo, y como tiene hipoperfusión cerebral probablemente no esté lúcido, esté confuso, etc. Bueno, ese paciente tiene shock. Una vez que yo hice el diagnóstico de shock, por supuesto, si estoy en un laboratorio y le mido lactato y tiene un lactato alto, bueno, obviamente, ese paciente está... El shock es una situación de hipoperfusión del organismo en general. Se hipoperfunden los músculos, se hipoperfunde el riñón, se hipoperfunde el cerebro y se hipoperfunde también el corazón. Bien, entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando hago diagnóstico de shock es tratar de ver qué tipo de shock tiene. Si es un shock hipovolémico, el diagnóstico es bastante claro: una hemorragia digestiva, una pérdida de sangre, un accidente de tránsito con algún traumatismo, etcétera, etcétera. La otra posibilidad es que sea un shock obstructivo. Por ejemplo, un paciente tuvo una embolia de pulmón. El paciente ingresa en shock y tiene una embolia de pulmón. ¿Por qué tiene una embolia de pulmón? Y porque un trombo se desprendió, vaya a saber de dónde, llegó a las arterias pulmonares y obstruyó la circulación pulmonar. Y si la obstruye en un porcentaje muy importante, el paciente entra en shock, porque la sangre no llega al ventrículo izquierdo. El paciente se va a hipotensar. Puede ser un shock distributivo, por ejemplo, un paciente que está séptico. El paciente está en la terapia intensiva por un cuadro infeccioso grave, qué sé yo, por una neumonía por COVID, por ejemplo,
y el paciente se choca, y ese es un shock séptico. Y otra posibilidad es que el shock sea culpa del corazón. Dentro de las culpas del corazón, la culpa más frecuente de shock cardiogénico es el infarto agudo, pero no es la única. Los pacientes con miocardiopatías dilatadas en fases terminales pueden hacer shock cardiogénico. Un paciente con una endocarditis bacteriana de la válvula mitral que hace una insuficiencia mitral aguda severa entra en shock cardiogénico. ¿Se entiende? Entonces, una vez que yo hice el diagnóstico de shock, una vez que hice los diagnósticos diferenciales y llegué a la conclusión de que es un shock cardiogénico, tengo que ver el porqué del shock cardiogénico. Si es un infarto agudo, supongamos que llegó un paciente a la guardia en shock cardiogénico, llega con dolor de pecho a la guardia, está hipotenso, está hipoperfundido y por supuesto está en edema agudo de pulmón, un clásico shock cardiogénico. Le hago el electrocardiograma y tiene un supradesnivel en toda la cara anterior. Ese paciente tiene un shock cardiogénico, pero tiene un infarto enorme, que probablemente le compromete mucho más del 40% de la masa miocárdica, y el tratamiento de ese shock cardiogénico es abrirle la arteria. Tengo que llevarlo a unidad a hemodinamia y abrir la arteria porque tengo que tratar de achicarle el infarto. Obviamente, en el mientras tanto, voy a tratar de mantenerle la presión al paciente y probablemente use inotrópicos del tipo de la dobutamina y probablemente no me alcance y necesito levantarle la presión y tenga que usar un goteo de noradrenalina, etc. Pero el tratamiento de ese shock cardiogénico es básicamente abrirle la arteria. Si en otra situación, un shock cardiogénico, estoy en el segundo día de un infarto y el paciente venía bien, no tenía problemas, y de golpe el paciente entra en shock. Se hipotensa, 70 de sistólica, hipoperfundido, etcétera, etcétera. Y le pongo el estetoscopio y le encuentro un soplo que antes no tenía. ¿Qué le pasó a ese paciente? Y le pasó que tiene o una ruptura del músculo papilar y tiene una insuficiencia mitral aguda, o tiene una comunicación interventricular. Hay parámetros clínicos para hacer el diagnóstico diferencial, pero desde el punto de vista práctico le apoyo el ecógrafo, el ecocardiógrafo, y voy a mirar. Y cuando lo miro rapidísimo, hago el diagnóstico diferencial. Si el flujo va del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, es una insuficiencia mitral aguda, y si el flujo va del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, tiene una comunicación interventricular. Y en ese caso, ¿cuál es el tratamiento del shock cardiogénico? Llamar al cirujano, llevarlo a quirófano y que trate de resolverle el problema. Pobre, lo metemos en un lío al cirujano, pero no queda otra. Otra posibilidad de un shock cardiogénico es un paciente que tiene, supongamos, una miocardiopatía dilatada tremenda, y qué sé yo, chagásico, por ejemplo, y que, bueno, fue cumpliendo etapas, pobre, y el ventrículo izquierdo se deterioró cada vez más, y llega un momento en que ya no hay con qué mejorarlo, y entra al hospital está chocado. Y bueno, en esos casos, ¿cuál es el tratamiento? Y el tratamiento en esos casos, no tengo chance de cirugía, no tengo chance de abrir ninguna arteria, el problema es el músculo, y en ese caso, bueno, instrumentaremos mecanismos de sostén, esto es, de nuevo, inotrópicos, de nuevo, noradrenalina para tratar de mantener la presión. Si no me alcanza con eso, iré a otro tipo de inotrópicos como el levosimendan o la amrinona, el milrinone, etc. Todos temas de estos de estrictamente cuidado intensivo. Y probablemente, si a lo mejor es un muchacho joven que tiene 45 años, supongamos, a lo mejor tengo que plantearme tratar de sostenerlo como pueda y ponerlo en lista urgente de trasplante. ¿Se entiende? El mismo caso para una miocarditis. Ustedes no sé si habrán visto por televisión, no hace tanto, un ginecólogo de La Plata que hizo un cuadro febril, un cuadro viral, y hizo una miocarditis aguda.
y la miocarditis aguda lo puso en 2 o 3 días en shock cardiogénico, por una miocarditis aguda. Entonces, ¿qué se hizo con ese muchacho? Y lo pusieron en un sistema de asistencia ventricular, que hay varios, que no todos los lugares lo tienen. Nosotros en el hospital tenemos uno, que es el ECMO venoarterial, y lo sostuvieron como pudieron durante 2 o 3 días hasta que apareció un corazón y lo trasplantaron. Entonces, ustedes ven que, primero, el shock cardiogénico es una enfermedad gravísima, con una mortalidad terriblemente alta. El shock cardiogénico del infarto agudo tiene una mortalidad del 80%, ¿sí? Y el 20% que queda, la verdad que queda muy mal, con ventrículos muy deteriorados, etcétera, etcétera. Y todo depende de la situación clínica que condiciona el shock cardiogénico. Por eso no hay un tratamiento uniforme para el shock cardiogénico. El tratamiento depende muchas veces de cuál es la causa del shock cardiogénico. Y otra cosa muy importante es que habitualmente los shocks no son puros. Por ejemplo, el shock séptico probablemente empiece como shock distributivo, pero en la medida que el paciente mantiene la hipotensión, etcétera, es probable que en el tiempo termine comprometiendo la contractilidad miocárdica y pasó de ser un shock distributivo a un shock distributivo y cardiogénico. O al revés, un paciente que tiene un shock cardiogénico, habitualmente, si uno no lo resuelve, con el correr de las horas, el paciente va comprometiendo la microcirculación y pasa a tener una vasodilatación periférica, y pasa a ser un shock cardiogénico y distributivo. ¿De acuerdo? En ese tipo de situaciones, cuando el shock ya pasa a ser un shock mixto, el tratamiento es mucho más complejo porque hay que atender más de una situación. No sé si le contesté, doctora. Sí, doctor, gracias. Bueno, Ale, si no hay más preguntas, me parece que estamos en tiempo. Espectacular, Víctor. Muchísimas gracias. Me parece que tuvieron una templanza de la urgencia muy práctica y muy llevadera. Así que bueno, si queda, Ale. Está grabado, así que... qué bacán. Bueno, si queda algún tema, me lo comunicáis y lo vemos, no hay problema. Recording stopped. Bien. Bueno, quiero ver si entró Galindo, porque entraba ahora. Ya no lo veo. Salgo entonces. Sí, salí nomás. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. No sé si lo veo a Galindo por acá. Acá estoy. Ay, perfecto. Listo, él. Bueno, seguí nomás, te escuchamos. Bueno. Recording in progress. Un poco el repaso de los temas que nos pediste que refresquemos principalmente. Hay uno que yo encontré que está muy bueno ya, meningitis y encefalitis. Bueno, con Carlos y Marcela. Así que por ahí, si querés abocarte más a los otros, esos 2 temas los podemos poner en el entorno. Están grabados. Bueno. Te aviso para que... Sí, un poco con lo que nos habías pasado, destacando algunos temas. Voy a empezar, por ejemplo, con el más frecuente, que es la patología más prevalente que vemos en neurología y que probablemente en una sala de urgencia sea la más vista, que es el accidente cerebrovascular. En accidente cerebrovascular siempre hay que pensarlo en un paciente que tiene un defecto neurológico, un déficit neurológico agudo. Es lo primero que vamos a pensar como diagnóstico, y por ello es como vamos a actuar, digamos. Defecto neurológico que puede ser variado en síntomas, pero yo creo que dentro de todo, dentro del cursado se han destacado la mayoría de los síntomas más frecuentes, que tienen que ver con déficits neurológicos focales de tipo motor, de tipo sensitivo, de tipo del lenguaje, o del habla,
algunas veces cuadros vertiginosos, cuadros visuales, cuadros de mianopsia. Pero en definitiva, cualquier defecto de par craneal o defecto focal que sea de instalación aguda, uno lo primero que vamos a pensar es en un accidente cerebrovascular. Y a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que diferenciar dentro del accidente cerebrovascular? Más que nada para ver qué actitud tomamos a partir de ello. Y Principalmente. lo primero que tenemos que diferenciar realmente es si el accidente cerebrovascular es isquémico o es hemorrágico. Es la primera diferenciación que tenemos que hacer. Eso no queda otra que hacer una neuroimagen, y hoy por hoy en cualquier lugar donde se haga guardia tenemos a mano, afortunadamente, un tomógrafo, una tomografía, que es el primer estudio que nosotros vamos a hacer para diferenciar estas dos situaciones. Me detengo un poquito, y muy puntualmente, en el accidente cerebrovascular hemorrágico. El más común es el intraparenquimatoso, el que da los síntomas de alguna manera más parecidos a lo que es el isquemia. Saben que en el accidente cerebrovascular hemorrágico el principal factor es el factor de debilidad arterial profunda, entre los cuales los factores de riesgo más importantes se destacan, por supuesto, la hipertensión y la diabetes. Estos tipos de hematomas, los tipos de hemorragia, van a ser bien intraparenquimatosos y en zonas que habitualmente van a sugerir estas dos etiologías en lo que es ganglio basal o tálamo capsular, bien profunda. Si hablamos de hemorragias o hematomas lobales, ya podríamos estar pensando en alguna otra causa, como malformaciones autoaneurismas. Pero lo más común por lejos es que vamos a tener este tipo de accidente cerebrovascular hemorrágico. La verdad que cuando tenemos un accidente cerebrovascular hemorrágico va a tenerse en cuenta mucho la edad, la repercusión que tiene en el paciente, y si realmente es significativo, si hay vuelco ventricular, si se da en fosa posterior, como por ejemplo algunas hemorragias cerebelosas, realmente implican una urgencia y el llamado al neurocirujano para evaluar el posible drenaje de estos hematomas. Después el manejo en general del paciente no va a diferirse mucho de lo que es el accidente cerebrovascular hemorrágico, porque lo voy a repasar un poquito más adelante. Ahora sí, avanzo con lo que principalmente vamos a ver, porque saben que el accidente cerebrovascular hemorrágico es en un 5 a un 10% en porcentaje, y en un 80 a un 90% vamos a tener accidentes cerebrovasculares isquémicos. Y cuando hablamos de un accidente cerebrovascular isquémico, hoy por hoy, no digo la novedad, pero la tendencia en los últimos años es la posibilidad a tener un tratamiento agudo que pueda revertir la mayoría de los síntomas. Acá sí me voy a detener y compartir mínimamente algunas cuestiones de conducta. Saben que nosotros con el accidente cerebrovascular vamos a perseguir principalmente varias cosas. Primero y principal, que el paciente no se muera. Esa es la premisa principal. Segundo, que quede con la menor secuela posible. Y en un segundo tiempo, eso no estamos hablando ya de lo agudo, de que no repita el evento. Dentro del accidente cerebrovascular isquémico, hoy por hoy tenemos que tener muy en cuenta el tiempo de ventana terapéutica, para estas dos terapéuticas que desde hace poco se vienen desarrollando con mucho éxito y realmente con muy buena repercusión en el paciente, que es la trombolisis y la trombectomía. Profe, perdón. Sí. Discúlpame, doctor. No se ve nada en la pantalla, no se compartió todavía. No sé, ajá. Ah, perdón, capaz Por que las dudas. O sea, dice que está la función, pero no... Ah, tal vez me tenga que habilitar, no sé quién. Está habilitado, ¿eh? ¿Está habilitado? Sí, está habilitado. Nomás. O si no, sáquelo y vuelvo a poner. A ver, voy a dejar de compartir, voy a tratar de...
no sé por qué no me deja. Hay una función, Alejandra, arriba que dice reanudar función de compartir, que es como el signo del play de cualquier reproducción. Sí. La toco y no puedo manejarla. A ver. Si no, bueno, no importa. Espera de ver si. No, si está para compartir. Pero saque el power y póngalo de nuevo. Tenemos que volver a poner asistencia. A ver. No me está dejando. Teóricamente, a ver, ahora. Probá. Ahora probó. Ahora sí se ve, ¿no? Ahí está. Sí. Ahí está. Sí, no estaba en múltiple. Entonces, había quedado en estas dos posibilidades de la trombolisis y la trombectomía. Bueno, fundamental para esto es el tiempo, chicos. Es el tiempo. Es fundamental que nosotros podamos evaluar esta posibilidad a través de un periodo de ventana que hoy por hoy se ha extendido a las 4 horas y media. Acá en el slide lo dice dentro de las 3 horas, pero nosotros tenemos hasta las 4 horas y media de comenzado los síntomas de poder iniciar este tratamiento. Por eso, ¿qué va a ser fundamental? Que nosotros en el interrogatorio, en la evaluación del paciente, o el interrogatorio, por supuesto, de sus familiares, tengamos bien en claro cuándo empezaron los síntomas. Si nosotros no tenemos en claro esto, realmente ya perdemos desde el inicio. Ahora, si lo tenemos bien en claro, si lo podemos establecer claramente, el tiempo que nosotros podamos apurarnos en establecer el tratamiento realmente va a ser muy valioso. Tiempo es cerebro, siempre se dice. Para eso, por supuesto, es un paciente que tiene que estar dentro de ciertas condiciones. Esas condiciones nosotros las vamos a establecer casi desde el inicio. El paciente tiene que estar en ventana terapéutica, tiene que cumplir ciertos criterios que están establecidos por el examen físico, es decir, que no sea un déficit muy leve ni que sea un déficit muy importante, porque no se olviden que vamos a recanalizar una arteria obstruida y a veces la reperfusión puede traer complicaciones en una zona de gran infarto cerebral. Y la complicación principal que aparece con la trombolisis son las hemorragias, que realmente comprometen mucho al paciente. Pero vamos a necesitar la neuroimagen, vamos a necesitar el control de la glucemia, el control de la TA, una buena saturación de oxígeno, vamos a necesitar tener buenos parámetros de laboratorio, inclusive, por supuesto, el coagulograma y ni hablar que la monitorización cardiológica. Hay algunas cuestiones que directamente nos van a sacar la posibilidad de que el paciente pueda recibir este tipo de tratamiento. Son todos estos criterios de exclusión. No los voy a repasar uno por uno. Esto nosotros tenemos en cualquier sala de urgencia la lista de situaciones que realmente nos van a impedir que el paciente pueda realizarse este tipo de tratamiento en estos primeros momentos. Pero sí quiero destacar que solamente en esta situación, cuando tenemos el paciente en ventana terapéutica, sí va a ser muy importante que nosotros regulemos tanto presión como glucemia. Y principalmente presión, porque tiene que estar dentro de unos parámetros que tiene que ser por debajo de 185 de sistólica y de 110 de diastólica. La trombolisis no es otra cosa que la inyección de la alteplasa, de la streptoquinasa,
por vía endovenosa. O sea, nosotros vamos a infundir dentro de la circulación sanguínea este antitrombótico, este importante componente lítico para cualquier fenómeno trombótico, con el objetivo de que el fenómeno trombótico que está obstruyendo la circulación pueda ser recanalizado. Por supuesto que tiene una dosificación según el kilo del según lo que pesa el paciente, y va a tener un tiempo de infusión que va a estar claramente establecido. Y solamente si tenemos la dificultad de que no hay respuesta al trombolítico y que haya una obstrucción de una parte bien proximal de la arteria cerebral media, está la posibilidad de hacer otro procedimiento endovascular ya a través de un procedimiento de intervención que es la trombectomía. En eso tenemos una ventana terapéutica más extendida, por lo menos hasta las 6 horas, y realmente es un fenómeno de alguna manera de una lisis mecánica a través del catéter dentro del arteria. Esto es la situación particular, bueno, y lamentablemente hoy por hoy poco frecuente todavía, de que podamos abordar a un paciente dentro de una ventana terapéutica. Porque lamentablemente los pacientes hoy reconocen poco los síntomas neurológicos, si son reconocidos son poco valorados. Nosotros siempre hacemos la comparación con un evento agudo cardiológico, es decir, la gran mayoría de los pacientes sabe reconocer cuando tiene un infarto porque tiene un dolor de pecho importante y lo relaciona enseguida con el infarto. Lo que nos pasa en neurología es que con la mayoría de los síntomas no son relacionados de la misma manera, no son interpretados con la gravedad que realmente se requiere, y el paciente muchas veces se demora en la consulta o no le da relevancia. Y entonces tenemos muy pocos pacientes en ventana terapéutica. Nuestro objetivo de acá a futuro es poder hacer que los pacientes puedan reconocer esta posibilidad para poder hacer este tipo de intervención que realmente va a salvar gran parte del parénquima dañado. Pero si no fuera así, si el paciente no entra en ventana o hay criterios de exclusión que realmente no nos dejan la posibilidad de que el paciente pueda intervenirse de esta manera, por supuesto vamos a usar las medidas, las terapéuticas y las conductas habituales para cualquier accidente cerebrovascular. Y en esto vamos a hacer mucha importancia en proteger la mayor cantidad de parénquima cerebral que podamos, manteniendo una buena oxigenación, no ajustando demasiado la presión arterial en un primer momento. Ustedes saben que la hipertensión que se produce en un accidente cerebrovascular agudo es una reacción fisiológica que nosotros no tenemos que contrarrestar en un primer momento. Por lo tanto, la recomendación habitual es que la presión, salvo que haya daño de órgano blanco o que sea extremadamente alta, no se toque por lo menos en las primeras 24 horas. Sí vamos a necesitar un estado metabólico adecuado, es decir, que el paciente no entre ni en hipoglucemia ni en hiperglucemia. Eso va a ser muy importante que nosotros lo controlemos. Y también, si el paciente muestra algún signo de temperatura corporal alta, algún signo de fiebre, tratar de regularla en la medida de lo posible y lo antes posible. Todo para evitar que aquel fenómeno anaeróbico que está afectando la zona principalmente de penumbra de la isquemia, nosotros la preservemos de la mejor manera posible. Acá sí... dejo de compartir. Por supuesto que un paciente, como primer medida, cuando estamos hablando de un fenómeno isquémico y no se le hizo trombolítico, no tuvo la oportunidad de realizarse trombolítico, desde el inicio, y por supuesto
hasta que podamos investigar realmente la causa de cualquier accidente cerebrovascular isquémico, vamos a incorporar los antiagregantes como primera medida, vamos a incorporar las estatinas para tratar de estabilizar la posible placa aterotrombótica complicada, y vamos a controlar en la medida de lo posible los factores de riesgo, no de una forma desesperada, pero sí de una forma de alguna manera adecuada para que se vayan regulando las primeras 24 horas. Pero fue una Creo que con pregunta. eso, sí. En una emergencia hipertensiva que tenga daño en órgano blanco a nivel del sistema nervioso, ¿la presión ahí cómo la podemos manejar? O sea, ¿cómo? Ahí sí necesitamos bajarla, No, la recomendación es que nunca sea en forma brusca. Bien. Las drogas habitualmente que se usan en accidentes cerebrovasculares en etapa aguda es el labetalol endovenoso, que viene en una ampolla de 50 miligramos. Se van incorporando esas ampollas y se va bajando entre 5 a 10 milímetros de mercurio de cada una de las presiones. En general, bajando por debajo de 185, 110, nosotros vamos a tener la posibilidad de que el paciente todavía tenga una buena perfusión en zona de penumbra y que nos alejemos de la posibilidad de un daño de órgano blanco. Perfecto. Gracias. Profe, una pregunta. Si no podemos determinar el momento del comienzo del ACV, por ejemplo, si el paciente estaba durmiendo, ¿lo tomamos como que está fuera de ventana terapéutica? Exactamente. Le diría que la dificultad principal que nosotros tenemos es aquel paciente que se despierta con un déficit neurológico. Y bueno, es decir, un paciente que se acostó a la noche y a la mañana se levanta lamentablemente con un defecto. No sabemos en qué momento se produjo, entonces esa imposibilidad de saber en qué momento se comenzó con los síntomas hace que desde el primer momento se excluya al paciente para la posibilidad de un tratamiento trombolítico. ¿Eso no se considera cuando, o sea, como que la última vez que se lo vio sano? O sea, desde ahí se empieza a contar. Y tipo, bueno, si fue cuando se despertó antes de dormirse, digamos. Bueno, en eso tendría que hacer, digamos, una siesta corta, si se quiere. Si el paciente se acostó, digo una siesta porque habitualmente uno se acuesta a la noche y duerme unas cuantas horas, digamos, ya ahí se nos va de ventana, pero supongamos que el paciente se acuesta a la tarde, se da una siesta de 1 hora, la última vez que se lo vio, sí, estaba bien, durmió 1 hora y se levanta con el defecto, sí, todavía estamos dentro de ventana terapéutica. Pero si son más horas que el paciente ha dormido, lamentablemente ya se excluye. ¿Alguna otra consulta? Si no, ya paso directamente a algún otro tema, Alejandra, que habíamos... Sí. Está bien, re claro lo tuyo, muy claro. Y concreto, que es lo importante. Así que... Bueno, otro de los temas que habíamos un poco destacado, lo vimos en el cursado, la otra posibilidad también bastante frecuente que nosotros tengamos en una sala de urgencia, es la posibilidad de que un paciente consulte por vértigo. Creo que lo hemos machacado, lo hemos repasado bastante bien en las clases, pero bueno, la verdad que es un síntoma dentro de los síntomas neurológicos que más lleva a la consulta a una guardia. Y que asusta bastante al paciente, realmente asusta bastante. Yo acá, más allá de cómo lo presentamos de alguna manera en las clases, quisiera, acá voy a volver a compartir, quisiera que tengamos presentes las principales situaciones en las cuales se podía producir un vértigo agudo. Y voy a hablar un poco en el orden de frecuencia. Por lejos, el vértigo agudo más frecuente y que lleva a la consulta rápida del paciente es el vértigo posicional. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener en cuenta ante la consulta, ante
la necesidad del paciente de resolver su problema, es preguntarle en qué momento el paciente siente vértigo. Y realmente la referencia va a ser clara, que con cambios de posición, o cuando se levantó a primera hora de la mañana, o cuando se acostó, es cuando principalmente va a tener síntomas vertiginosos. Ustedes saben que el vértigo posicional paroxístico benigno, la misma definición lo dice, es benigno. O sea que nos queda a nosotros de alguna manera establecer el diagnóstico. Ustedes saben que tenemos maniobras, ahí nomás en la camilla del paciente, para hacer la maniobra de Dix-Hallpike, que es la que reproduce el vértigo y el nistagmus con los cambios de posición. Si nosotros encontramos esa situación, realmente lo que hay que hacer es principalmente tranquilizarlo al paciente, decirle que estamos dentro de una situación de no gravedad, que es una situación benigna, y derivarlo, si se quiere, al especialista o al kinesiólogo más adecuado para ya establecer lo que es las maniobras de reposición. Eso, ni hablar, que va a ser lo más frecuente que vamos a tener siempre dentro de una sala de guardia. Ahora, la segunda en frecuencia ya no es un vértigo provocado, no hay una situación en especial que el paciente nos pueda referir, y en este caso el vértigo se produjo en forma aguda y muchas veces más sostenida, porque el vértigo posicional es de segundos de duración, va a ser muy repetido en cada una de las maniobras donde el paciente cambie de posición, pero tal vez cuando lo observamos no encontramos grandes signos si no hacemos las maniobras para reproducir. En cambio, el vértigo agudo producto de una neuritis o una laberintitis, sí lo vamos a ver bastante sintomático el paciente. Y acá, ¿cuál es la situación más particular o importante que nosotros tenemos que buscar dentro del examen físico? Es aquellos signos que nos puedan diferenciar entre lo periférico y lo central. Porque el vértigo agudo sostenido en horas puede ser por algo totalmente benigno también, como una neuritis, una laberintitis, pero también puede presentar, por ejemplo, por una causa central, en la cual las más frecuentes son los fenómenos vasculares. Y esto nosotros por eso les decía, lo machacamos, lo reforzamos. Hay algunos elementos del examen de un paciente con vértigo, que es la evaluación del nistagmus, el test impulsivo cefálico, la evaluación de la desviación oblicua y por supuesto de las taxias. Yo les diría que con eso nosotros podemos hacer una elaboración realmente importante de la situación con la que nos encontramos con el paciente. Si es un vértigo periférico, nosotros vamos a tener un nistagmus de dirección fija, un nistagmus horizontal de dirección fija. Vamos a tener un test impulsivo cefálico, que se acuerdan que es la sacudida de la cabeza desde los 45 grados hacia el centro para los dos lados. El test impulsivo cefálico va a ser positivo, va a haber una pequeña acomodación de la mirada ante el reflejo vestibulocular, y la desviación oblicua no va a tener que estar presente dentro del trastorno periférico. Ahora, si tenemos un nistagmus de mirada, es decir, que bate a diferentes sectores, ya sea en lo vertical, hacia arriba o hacia abajo, o a donde mire el paciente, ya sea a derecha y a izquierda, a su vez, siempre ese tipo de nistagmus nos va a sugerir una lesión central. El test impulsivo cefálico puede ser positivo o negativo, y vamos a tener siempre lo que referimos como la desviación oblicua, con esta particular posición que adoptan los ojos y la cabeza, en la cual el cover test, tapar alternadamente los ojos, hace que estos se reacomoden en la línea media, que es lo que vamos a encontrar habitualmente en lesiones centrales. Ahora,
puede ser que un paciente tenga casi todos los signos de un trastorno periférico y cuando evaluamos las ataxias, estas están alteradas, ya sea porque tiene una ataxia de tronco o una ataxia dinámica de miembros, tanto superiores como inferiores, en pruebas índice nariz o talón rodilla. Bueno, si encontramos una ataxia, aunque todo lo otro nos sugiera periférico, realmente tenemos que pensar en una causa central. Y bueno, y como yo les decía, causa central, aguda, la principal siempre es la vascular. Acá sí o sí tenemos que pensar en fenómenos de territorio vértebro-basilar. Y bueno, y a partir de eso, que ya nos lleva un tiempo, tener que pensar en tomar actitudes o conductas a partir de lo que es un accidente cerebrovascular. Y me remito un poco a lo que vimos recién, a la conducta que tenemos que adoptar ante un paciente con un accidente cerebrovascular. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Yo lo hago un poco rápido ante lo que habíamos hablado, Alejandra, tratar de hacerlo lo más corto posible, resaltar y destacar las cosas más importantes. Sí, la idea era reforzar los puntos más claves y ver si alguno de ellos que ya escucharon esto de ustedes, de alguna manera tenían algunos puntos que habían quedado no claros, digamos. Si tienen alguna otra pregunta o comentario sobre el tema que les quedó poco claro. Lo importante es tener estos conceptos que vos dijiste, la hora oro, igual que en cardiología, igual que en infectología. Hay conceptos que solo se extrapolan a cardiología, pero que en muchas áreas de la medicina interna el accionar dentro de las primeras 12 horas son importantes. Por eso un poco este apartado del curso de urgencia, como para enfatizar un poquito cuáles son las, que no es solo el infarto agudo de miocardio o el politraumatizado el que, digamos, prevalece en las salas de guardias. Claro. Y que son muy importantes las intervenciones tempranas, ¿sí? En los desequilibrios hidroelectrolíticos, en la sepsis. Hoy se sabe que poner un antibiótico 12 horas después tiene un alto costo en cuanto a la evolución de un cuadro infeccioso, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y antes se esperaba los cultivos, el resultado. Otro temita a destacar, Alejandra, que lo habíamos resaltado, es las convulsiones. Convulsiones, exacto. Convulsiones. Es una situación que podemos realmente enfrentarnos en cualquier sala de urgencia. Yo diría que podemos tener las dos posibilidades. Realmente ver un paciente convulsionando o que realmente nos presenten un paciente que ha tenido sin dudas una convulsión, sin duda una crisis epiléptica. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Si el paciente ha tenido una crisis convulsiva, pero ha cedido, y realmente lo vemos en una buena condición, no hay que hacer muchas más cosas que tratar de establecer la causa de por qué tuvo una crisis convulsiva. Si el paciente ya tiene diagnóstico de epilepsia, mucho no nos vamos a romper la cabeza, es una convulsión dentro de su cuadro de epilepsia. Ahora, si es una primera crisis, bueno, ahí sí, se encienden las alarmas y realmente lo importante va a ser tratar de determinar si tenemos alguna causa relacionada que nos pueda haber presentado una crisis epiléptica en ese contexto. Y si tenemos una crisis ahí en vivo y en directo, bueno, realmente lo que yo quiero destacar es que si está dentro de los parámetros esperables, y los parámetros esperables, ¿qué es? El tiempo principalmente. Una crisis epiléptica no tiene que durar mucho más de 1 o 2 minutos, es medianamente establecer algunas condiciones para que el paciente no sufra un traumatismo mayor, tal vez ponerlo en una posición de costado para que no se broncoaspire, evitar complicaciones de ese tipo, pero realmente en la conducta médica, en la conducta terapéutica,
solamente vamos a tratar de esperar a que ceda la crisis. Nada más. No tenemos que hacer ninguna intervención en especial, salvo que la crisis se prolongue. Y acá sí me detengo en la única, si se quiere, urgencia neurológica dentro del cuadro convulsivo, que es el estatus epiléptico. Y como yo siempre digo, Alejandra, la bibliografía es muy variable, la bibliografía establece algunos tiempos que nosotros ya desde hace un tiempo hemos establecido, más que nada por la respuesta terapéutica que vamos a encontrar ante un paciente que se permanece convulsionando. La mayoría de la bibliografía nos recomienda que un paciente recién se intervenga con fármacos a partir de los 20 o 30 minutos de que el paciente está convulsionando. La experiencia nuestra es que si nosotros esperamos 20 o 30 minutos con un paciente convulsionando, cualquier intervención terapéutica que nosotros hagamos desde el punto de vista farmacológico va a ser de poca eficacia. Entonces establecemos los 5 minutos de que el paciente esté convulsionando para que nosotros podamos intervenir farmacológicamente para detener la crisis. No porque vaya a haber un daño mayor si se prolonga en el tiempo, pero sí por la respuesta. Si nosotros esperamos 20 o 30 minutos, el paciente va a tener poca respuesta farmacológica, aunque recién empieza a haber daño neurológico a partir de los 30 minutos de que el paciente está convulsionando. Entonces, a los 5 minutos, primera línea de tratamiento, diazepam o lorazepam endovenoso. Con los recaudos que eso implica, son benzodiazepinas, por supuesto, con el riesgo de que pueda haber algún tipo de depresión respiratoria, pero nosotros tenemos que tomar los recaudos para tratar de cortar la crisis lo antes posible con estas 2 primeras líneas de droga. Y la segunda línea, que es la que de alguna manera les recomiendo a ustedes porque es lo que se puede hacer, ya después, más adelante, el paciente tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos para hacer medicación, es la fenitoína endovenosa. Droga antiepiléptica que nosotros podemos pasar rápidamente a altas concentraciones en sangre. Fenitoína y levetiracetam es lo que hoy tenemos en nuestro medio para tratar de cortar el estatus epiléptico, y les vuelvo a repetir, el tiempo establecido para nuestro medio es de los 5 minutos. Destaco otra cuestión. De alguna manera se vuelve a los viejos esquemas, digamos, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Yo soy esa es la única urgencia, Alejandra, la única urgencia neurológica. Sí. El estatus epiléptico. Pero si el paciente ha tenido una primera crisis y ya se dio y ya lo vemos resuelto, lo otro que siempre destaco y tenemos que tener en cuenta es la crisis sintomática aguda. Es la crisis que se manifestó porque el paciente está atravesando otro problema habitualmente clínico, variado en etiologías, como pueden ser trastornos metabólicos, como pueden ser procesos infecciosos, inclusive dentro del accidente cerebrovascular. Pero, uno de los aspectos que eso lo hemos aprendido en el CUYEM, el politraumatizado. El politraumatizado, ni hablar. Acá nosotros lo que tenemos que hacer es establecer una relación temporal estrecha entre el evento clínico y la crisis convulsiva. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que hizo una hipoglucemia y hace una crisis convulsiva, ni hablar que vamos a establecer una relación directa entre eso. Y lo destaco porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que investigar en esa primera crisis. Y hacer un buen examen físico-neurológico, hacer un amplio laboratorio destacando las causas metabólicas infecciosas. No se nos puede escapar pedir una glucemia, un ionograma, ver si realmente hay alteración el sodio, el magnesio, el cloro. Esto es la porfiria, una entidad que puede debutar con calcio. Exacto.
y a veces no está diagnosticada y no es tan infrecuente. Hace poco estuve en una mesa invitada en un congreso que se hizo sobre, la mesa fue de porfiria, digamos, ¿no? Y hacía mucho que no actualizaba el tema y volvía a leer un poco. Y la verdad que es como yo digo, es como un capítulo olvidado. No se tiene así como, y cuando yo escuché el informe del Centro de Porfiria de Buenos Aires, de la Argentina, es impresionante la prevalencia. Sí, sí. No es baja, digamos, ¿no? Muchas veces, pero esto que vos decís es muy importante, porque en general convulsión, neurólogo, y no se va pensando en la guardia en las otras instancias que se pueden ir concomitantemente estudiando mientras que llega el neurólogo, digamos. Exactamente, Eso exactamente. Así que crisis sintomática aguda es un concepto que debemos reforzar, debemos tener muy presente. Bien, yo creo que, no sé, los temas que nos planteamos estarían, Abel, no sé si quedó algo que quieran preguntar o hacer, parece que estaríamos más o menos, agradezco un montón, sé que tuviste un día complicado, pero bueno, la idea un poco era esta, nada más, como cerrar un capítulo de emergencia y enfatizar en aquellas cuestiones que dentro del área de neurología son importantes. Así que bueno, no sé, dejamos abierta alguna pregunta. Profe, a nosotros nos habían dicho en la clase de neuro que había un tiempo, o sea, que el tiempo sí era 4 horas y media, pero nosotros conocíamos una hora de inicio y estaba entre 4 horas y media y 9 horas, y teníamos la posibilidad de realizar imagen avanzada. Había ciertas características que podíamos ver de la difusión, perfusión, por ejemplo, que nos permitían hacer las trombólisis. Puede ser, o por ejemplo, otra opción era el flare, si estábamos en ACV de inicio incierto, que el flare no iba a estar alterado en la etapa aguda y también nos permitía hacer la trombólisis. Miren, hoy por hoy se sigue, fíjense que hasta hace un tiempo eran las 3 horas, hoy se ha ampliado a las 4 horas y media. Esto está continuamente evaluándose. Y hay situaciones especiales, ni hablar. Yo realmente lo que no quiero es confundir al nivel que ustedes necesitan, Micaela. Realmente me parece que hoy por hoy tenés que tener en cuenta las 4 horas y media. Después hay situaciones especiales y depende del centro, por supuesto, de que tengamos la posibilidad de hacer una resonancia en forma aguda, de que podamos establecer parámetros de difusión y perfusión, que son estudios un poco más complejos. Probablemente lo que no quiero es sacarlos a ustedes de foco y realmente que ustedes tengan este primer concepto. Son las 4 horas y media las que nosotros tenemos para intervenir, para la ventana terapéutica para la cual nosotros podemos hacer el trombolítico. Si se puede entender un poco más, hay algunas situaciones que sí, pero realmente me parece que en esta instancia es confundirlos un poco. Vale, listo, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra duda que haya quedado? Bueno, te desligo entonces, Abel. Yo voy a quedarme un ratito con ellos por algunas cuestiones. Perfecto, perfecto. Nos vemos entonces. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Recording stopped. Está silenciada. Profe, está muteada, no se escucha. Conversar con ustedes un poco era que esta semana termina el cursado de Clínica Médica Virtual, que es un módulo que, bueno, ya el año que viene estará estructurado, si Dios quiere. Hoy salió la gran noticia de la vacuna mundial gratuita
la intervención gratuita contra el coronavirus bancada por Bill Gates, con lo cual creo que la pandemia va a tocar su fin. Va a ser las intervenciones en COVID van a ser gratuitas. Así que ya los estados y los políticos creo que no se van a pelear tanto porque va a venir de la Organización Mundial de la Salud. Así que creo que hoy fue un gran día realmente, por lo menos para los que estuvimos tan impregnados en esta pandemia. Yo lo que quería decirles es que ustedes tienen la finalización del módulo y el del parcial el día 3. El cuarto parcial va a ser el primer parcial para ustedes presencial y un ensayo de alguna manera de lo que son los finales de clínica médica, porque los finales también van a ser presenciales. La modalidad que vamos a adoptar es las 2 instancias, escrita y oral, en el mismo día y horario. O sea que ustedes van a rendir a las 7:15, tienen que estar en la facultad para más o menos organizarnos y a las 8 en punto largar el examen escrito. A medida que van terminando el escrito van a estar conformadas las mesas de orales y pasan directamente a la instancia oral. Se van a digamos, complementar las 2 instancias y van a tener su evaluación del cuarto parcial. Este cuarto parcial es una instancia más bien de aprendizaje y de integralidad que, independientemente de que sirva para regularizar o no regularizar, lo importante es para todos los que vienen rindiendo, es la primera instancia para ustedes presencial y de experiencia, que yo pienso que aquellos que no se juegan la regularidad van a ir mucho más tranquilos porque no van con la presión de que si rinden bien o rinden mal, pero es una instancia de aprendizaje, que la pueden aprovechar y creo que va a ser importante. Eso por un lado con respecto al parcial, van a ser 50 preguntas, multiple choice, como siempre, pero no es una opción virtual, sino que es una opción escrita en papel y que tienen que marcar. El tiempo de examen va a ser de 90 minutos, o sea, 1 hora y media, y por supuesto, como vamos a estar en el mismo día, si alguno se prolonga un poco más, va a ser contemplado. Es la primera vez que van a rendir de esta manera. Así que bueno, con respecto al módulo de prácticas, también... Perdón, profe, una pregunta del parcial. Entonces, ¿todos rendimos a las 8 de la mañana, no en 2 grupos como habíamos visto? Todos no. Rinde la rotación A y la B a la mañana, la C y bien. la D a la tarde, como está puesto en el entorno. Claro, yo había entendido eso, gracias. Un horario a las 7, ustedes tienen todo publicado en el entorno ya. A las 7:15 y a las 13 son los horarios de presentación para la rotación. El parcial sí, el escrito, para las 2 rotaciones de la mañana arrancan en el mismo horario. Y las mesas van a estar conformadas a partir de las 9 de la mañana, ya los docentes están convocados para conformar las mesas orales. O sea que a medida que van terminando el escrito, automáticamente pasan a capilla, 15 minutos con el caso clínico, y de la capilla a